Hoy les traigo el tutorial paso a paso de esta hermosa billetera. Bienvenidos una vez más a mi canal y los invito a quedarse hasta el final. Para obtener los moldes te dejaré un link en la descripción de este video para que los puedas descargar e imprimir en tamaño real. Para este proyecto pueden utilizar el material que más les guste. Yo estoy utilizando dos tipos de material sintético y uno muy bonito para la parte externa. Y para los acordeones voy a utilizar cordura. Vamos a necesitar 3 piezas de cartón. Este que estoy utilizando es de 1 milímetro de grosor. También necesitaremos un cierre de 17 centímetros para el monedero y yo utilizaré un broche imán. Pueden utilizar cualquier tipo de broche. Y vamos a necesitar algún tipo de pegamento. Yo voy a utilizar cemento de contacto. Y como forro para los tarjeteros utilizaremos 2 piezas de friselina. Y aquí vamos con la confección. Comenzaremos armando los tarjeteros. Y a cada uno de ellos le vamos a poner pegamento en la parte superior del lado del revés. Luego doblamos 1 centímetro de esta manera y pegamos. Y ahora le pasamos un pespunte a todas. Y a 2 de ellas de este tipo las vamos a unir a los forros de friselina. Solo las colocamos sobre el forro y cosemos al ras de este, sin llegar a doblarlo. Los demás tarjeteros los vamos a ir colocando de esta manera y lo vamos a ir uniendo por la parte inferior a la friselina. La última pieza la colocamos de esta manera. Comprobamos que todas estén bien alineadas. Las sujetamos y le pasamos un pespunte por el centro para dividirlas. De la misma manera vamos a armar el otro tarjetero. En el siguiente paso vamos a colocar el primer tarjetero sobre la pieza interna. En uno de los lados vamos a dejar 1 centímetro del borde y lo colocamos bien centrado de esta manera. Y cosemos. Lo siguiente que haremos será marcar 4 centímetros desde el borde inferior del tarjetero que terminamos de coser
y sobre esas marcas colocamos el otro tarjetero de forma contraria al que cosimos anteriormente. A esta pieza le vamos a colocar los cartones, pero antes vamos a marcar el centro. También le vamos a marcar el centro en uno de los cartones. Ahora le vamos a poner pegamento a los tres y también en el lado del revés de la pieza interna. Tomamos el cartón al que le hicimos las marcas y las haremos coincidir con las que le hicimos a la pieza interna y pegamos. Los demás cartones los vamos a pegar en cada extremo. Lo siguiente que haremos será armar el monedero. A cada uno de los extremos del cierre le vamos a colocar los topes. Luego enfrentamos el derecho del cierre con el derecho de una de las piezas y cosemos. Le damos vuelta y le pasamos un pespunte. El otro lado lo cosemos de la misma forma. Lo doblamos de esta manera y lo cerramos con una costura. Pasamos a coser las piezas del acordeón. En la parte superior de cada una de las piezas vamos a hacer un doblez de esta manera y le pasamos un pespunte. Y ahora lo que haremos será unirlas a la pieza interna y lo haremos de esta manera. Las dos piezas más pequeñas las colocaremos a cada lado del tarjetero del centro. Y las dos piezas que son más grandes a cada lado del otro tarjetero. Sujetamos y cosemos para unirlas. En el siguiente paso le vamos a poner pegamento en la parte del revés de la pieza interna y de la externa. Pero antes de poner el pegamento le vamos a colocar el broche. En la parte interna colocamos una de las piezas y lo haremos a 3 centímetros del lado donde no tiene tarjeteros. Y en la parte externa le colocamos el otro a 7.5 centímetros desde el borde. Para pegar las piezas vamos a enfrentar revés con revés y vamos a colocar los broches en lados opuestos. Centramos bien y dejaremos 1 centímetro en todo el borde de la pieza externa. Ahora le vamos a poner pegamento en todo el borde de la pieza interna. Luego lo vamos a pegar de esta manera.
Ahora le vamos a cortar las esquinas de esta forma y le pasamos un pespunte por todo el contorno. En el siguiente paso vamos a unir el monedero a cada uno de los acordeones y lo haremos de esta manera. Colocamos el extremo del monedero sobre la pieza más pequeña del acordeón y la pieza más grande la vamos a doblar sobre estos de esta manera. La sujetamos y luego le pasamos un pespunte para unirlas. Y el otro lado lo haremos de la misma manera. Y de esta forma hemos llegado al final del video de hoy. Espero que les haya gustado. Una vez más le doy las gracias por haberse quedado hasta el final. No se olviden suscribirse, darle me gusta y dejarme un comentario. Nos vemos en mi próximo video.